Buenos días a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a nuestra plataforma de TikTok. Vamos a darle respuesta a la cantidad de inquietudes que tenemos en nuestro canal. Vamos a darle respuesta a la primera pregunta, señores. Ante todo, un saludo a la empresa Streamlink, que nos está apoyando en estas actividades. Es importante recordarles también el campeonato que se realizará en Nueva York el día 6 de julio, uno de los más importantes, ya que tiene una premiación de $15,000. Así que todos nos iremos para el campeonato de Nueva York. Veamos la primera pregunta, por favor, que tenemos pendiente acá. La primera pregunta que nos pasa a nuestro panel, muchos amigos o seguidores del dominó manifiestan su inquietud, pues siempre he dicho que existen dos tipos de dominó: un dominó clásico viejo y un dominó nuevo del nuevo milenio. ¿En qué se diferencia? El dominó del nuevo milenio posee dos diferencias en función del dominó clásico actual. Primero es la pensada. La pensada del dominó del nuevo milenio se basa en el sistema de cantidad establecido por el profesor Luis Muñoz en su libro Dominó Esencial en el año 2006, el cual establece que cada piedra acompañada de la jugada o de la que vamos a castigar tiene un valor de 2 segundos. Es decir, si yo juego un 3 para la salida y poseo 2 3 más, pues pienso 4 segundos y le informo a mi compañero con precisión que me quedan 2 piedras más de la misma serie. En cambio, en el dominó clásico, en el otro, si yo juego el doble 3, hago una pensada media y mi compañero no sabe si yo tengo 3 o 4, ya que la pensada media no tiene tiempo definido y no tiene valores definidos exactos. Ella posee 2 valores diferentes. Es decir, que mi compañero en ese momento no sabe cuántas poseo yo en realidad. Si poseo 2, si poseo 3, si poseo 4. Entonces, esta connotación en la pensada lo que genera es duda y las jugadas se realizan a través del azar. Azar porque no se sabe con precisión cuántas posee. Lo otro que diferencia en todo sistema es en la concepción teórica. El dominó del nuevo milenio se basa en la información que genera cada piedra, la información teórica, actual, moderna. La información es la base de todo en la actualidad. En cambio, en el sistema, el otro, no se basaba en la información, ya que es pobre en su teoría. Se puede decir que del 100% de los jugadores, el 97% no lee, no ha leído un libro, solo son tiradores de piedras al azar. Solo unos pocos han leído 1, 2 o 3 libros o más. No ha habido una formación teórica fuerte en el sistema anterior, a tal grado que hasta muchos personeros de federaciones o campeones del mundo manifestaron en un momento dado que para ser campeón del mundo no hace falta estudiar. Eso nos coloca en una posición muy difícil ante los juegos científicos. Por lo menos, para jugar ajedrez usted tiene que estudiar 8, 10, 12 horas diarias. Estudiar. No hay nada más sentarse en una mesa a repetir lo mismo. Porque en el dominó actual, lo que la gente aprendió hace 40 años, lo ha repetido sucesivamente sin estudio y sin nada. No saben si es verdad o mentira. Ahora se encuentra con este choque teórico y todo es falso porque ellos aprendieron así. Entonces, la formación teórica, la teoría de las piedras, la teoría del juego, el lenguaje de cada piedra es lo que diferencia el dominó del nuevo milenio con el dominó clásico que se juega actualmente. Por eso es que este dominó clásico antiteórico, de azar, de probabilidades, basado en la duda, no tiene, para mí, esa es la diferencia entre los dos sistemas de juego. Continuamos con otra pregunta. La pregunta es dolorosa. Es muy dolorosa para una persona que tiende a manejar la concepción teórica del juego. ¿Por qué es dolorosa? Porque se llega a la conclusión de que la información tiene años que no ha bajado a los pueblos, a los barrios, a
Quienes preguntan en esta manera son personas que tampoco han leído, no conocen el propio reglamento de juego de la federación de su país. Cada federación de cada país posee un reglamento de juego, reglamento que establece cómo se sale, con qué piedra se sale. Desde el año 2003, no recuerdo exactamente en este momento, si fue con el presidente de la FICO, el doctor Petreña, o con el señor Lucas Guitar, se aprobó la salida por sorteo. Creo que fue un campeonato mundial, creo que fue en Rusia, si estoy equivocado, agradecería que me corriera, donde los rusos salían con el doble 1, Venezuela salía con el doble 6, y no sé quién salía por allí con otra cosita. Y para llegar al acuerdo se decidió que se barajara y saliera que tuviera la serie más alta. Y al salir con la serie más alta, si quedaban empatados por lo menos 5-4, 5-5 y 6-4, 10 puntos cada uno, el 6, el que tuviera la mayor serie, era el que salía. Esa es solamente para la salida inicial. ¿A qué conllevó eso también? Conllevó a que si a mí me toca salir y no tengo el doble 6, yo puedo salir con cualquier piedra, ya que no poseo el doble 6. Por eso es que se dice que en la actualidad no es obligatorio salir con doble 6, es lo que tu levantada te designe, te otorgue. Entonces se baraja una sola vez solo para escoger a quien comienza el juego. Y a partir de allí se empieza después, sale A, sale B, sale D, y así va saliendo sucesivamente. Es decir, A va variando según quien sea el salidor. Esto puede conseguirlo también en nuestra plataforma de YouTube. Ahí poseo 77 videos. Tengo 5 libros en Amazon sobre la teoría moderna. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube también, mirar los videos que tienen una mayor profundidad de enseñanza, y eso nos puede ayudar a mejorar su calidad como jugador. Veamos otra pregunta, por favor. Cierto, el dominó y el ajedrez tienen cierta connotación especial, igual que Mayún, juego chino, que es su capacidad intelectual. Nosotros somos atletas con nuestra mente, con nuestro cerebro. El esfuerzo físico es mínimo, nosotros jugamos intelectualmente. Es importante aclarar una situación muy importante. Mire, la memoria es fundamental en el juego de dominó cuando usted sabe lo que debe guardar. Por ejemplo, si el compañero que usted tiene no piensa, como hay una cuerda ahora que dice que no debe pensar, y usted jugó determinada piedra sin pensarla, ¿qué va a guardar? Si usted no sabe, teóricamente hablando, qué piedra es la que va allí, cuál es la piedra, la mejor serie que usted debe jugar, ¿qué va a estar guardando? La memoria es efectiva cuando la respalda una buena concepción teórica. Cuando manejamos como jugadores de élite la teoría, que sabemos que vamos a jugar, nuestro compañero debe guardar la información que se genera de la piedra. No es la piedra, es la que se genera. ¿Poseo o no poseo? Y si poseo de la que voy a castigar en este caso, ¿cuántas poseo? Estas son las 3 informaciones que se guardan. ¿Poseo o no poseo? Y si posee, ¿cuántas posee? No es nada más, no, yo voy a guardar memoria de la jugada. No, no es la jugada. Es la información que se genera en cada jugada. Esta información se denomina teoría. Esta es la que nos da la teoría. Entonces, una persona que no maneja teoría y solo maneja con la que se castigó nada más, está jugando con una menor capacidad intelectual que nosotros. Mira, ese amigo es una verdad media. El dominó no es que vaya generando jugadas. El dominó no es que es práctica. Yo no puedo hacer práctica si no conozco la teoría. La teoría, señor, bien aplicada, bien conocida, es la que me permite un enorme desarrollo lógico, un enorme análisis lógico. Si yo manejo la teoría, mi análisis lógico será superior al que no la maneja, ya que tengo vertientes literarias a la cual apegarme. En cambio, quien nunca haya leído, su análisis lógico no será igual al que maneje el concepto teórico. Entonces, señores, si no leemos, no estaremos dando el 100% de nuestra capacidad intelectual para el desarrollo lógico de nuestra jugada. La teoría es la base fundamental en el juego dominó. Lo que pasa es que estos amigos
Están hablando en función del dominó viejo, de lo que ellos han jugado, no del dominó moderno, hacia la información que se genera en cada jugada, hacia la información precisa y exacta de cada jugada. Esa es la diferencia. Primero y principal, el dominó no es suerte. La suerte en el dominó, como ya la explicamos en uno de mis videos en YouTube, se establece que la suerte en el dominó solamente la encontramos al momento de levantar las 7 piedras. Al momento de levantar, de tener las 7 piedras en la mano, todavía no conocemos ni siquiera la suerte. ¿Por qué? Porque no hemos visto su contenido. La suerte la vemos o la encontramos al levantar y observar las series que acompañan a nuestras 7 piedras. Pero cada jugada no depende de la suerte. Cada jugada depende de la teoría, del conocimiento teórico. El hecho de tener una mano mala no es que no podemos ganarla, porque tenemos un compañero. Y si mi mano es mala, porque poseo X cantidad de dobles acompañado, significa que mi compañero tiene una mano mucho mejor que la mía, porque debe tener menor cantidad de dobles. Entonces yo no debo buscar ganarla en ese caso, debo buscar apoyar a mi compañero. Ese es el error que tiene la persona, que cuando sale y está mala tu levantada, él piensa que es él que debe ganar inmediatamente. No, tiene un compañero que si gana él, también ganas tú. Y nos obliga a fortalecer el trabajo en conjunto, el juego en conjunto. Entonces, es importante para nosotros entender que el compañero es fundamental y que nuestro compañero, igual que nosotros, cualquier compañero debe tener la misma formación teórica. Se les recomienda. Hay un problema, lo decimos, de leer. Una persona que diga que solo se sale con el doble 6 es una persona que nunca ha leído, que no conoce ni siquiera los reglamentos de su pueblo, de su barrio, de su país. Todas las federaciones del planeta, todas, sin excepción, poseen un reglamento de cómo se debe jugar. Pero si usted solo juega en su barrio, con sus 4 gatos, como digo anteriormente, y usted nunca leyó las normas federativas, usted va a jugar como usted quiere. Más por ahí hay un señor que dijo, no puede decir salir con el doble 6 porque esto se coloca como norma antes del juego. No se coloca norma antes de usted tratar de jugar. Ya está preestablecida federativamente. Un ejemplo, otro ejemplo, el reglamento de la Federación Venezolana. Me disculpa, pero todo el país venezolano, porque yo hablo del reglamento de la Federación Venezolana. El reglamento de la Federación Venezolana establece en su artículo 89 que se deben barajar las piedras. Cada jugador tomará una de las piedras. La que sea mayor de las 4 piedras es el salidor inicialmente para la primera mano del juego. A partir de allí irá rotándose y seguirá el juego rotando los salidores. Pero, ¿qué sucede? Si a mí me toca salir y no poseo el doble 6, yo no puedo decir barajo hasta que yo me salga el doble 6. Sencillamente debo tomar lo que me salió en mi levantada. Y como no tengo el doble 6, voy a salir con cualquier otra ficha, piedra, serie. Entonces, ahí es donde decimos, según el reglamento venezolano, que no se sale con el doble 6 de manera obligatoria. Se sale exactamente con lo que usted posea en tu levantada. Y hay otra parte más cruel todavía, tal vez a los señores, que parece que todavía no han entendido esto, que cuando usted coge para salir y usted gana la salida, federativamente hablando, es decir, nosotros hablamos de dominó de alto rendimiento, nosotros no hablamos de dominó cubicero, de dominó calice. ¿Entiendes? No, señores, nosotros no hablamos de ese tipo de dominó. Nosotros hablamos aquí de dominó de alto rendimiento. Nosotros estamos formando en TikTok, en esta plataforma, la base inicial para el dominó moderno. Nosotros vamos pasito a pasito enseñando a la gente cada elemento del juego. Usted que nos ha seguido en nuestros últimos 11 videos podrá observar que nosotros venimos de cero, cómo se levanta, cómo se va, cómo se sigue, hasta llegar a la última parte. Entendemos que hay personas que ya tienen un conocimiento más amplio que muchos. A estas personas le estamos pidiendo que vean nuestros videos, nos apoyen, pero que se desplacen
hacia la plataforma, hacia nuestro canal de YouTube o a la plataforma de YouTube, donde allí poseo, lo dije anteriormente, 77 videos explicando con mayor tiempo, con mayor calidad, cada punto de esto que ustedes están buscando. Además, si sienten que todavía les falta información, hay 5 libros sobre teoría moderna, del cual soy el creador, y lo podrán conseguir en Amazon. Entonces, señor, como currículum tengo 77 videos en YouTube y 5 libros en Amazon. Ya que algunos dicen que no conozco esto, no sé ni qué decir. Algunos amigos, como me dijo hace poco una señora, ella se llama Yanina Guillén, mi hermana, llevando a su nieta al preescolar. Alguien le preguntó a ella que si ella había escuchado hablar del extraterrestre. Y ella dice, ¿pero qué es el extraterrestre? El que juega dominó. Señores, ahora tengo, desde hace 1 año y medio, a algunas personas en vista el conocimiento teórico me bautizaron con el número de extraterrestre. Así que ya saben, cuando le entren el extraterrestre, ya saben quién es el extraterrestre. Lo voy a decir como chiste, ya que mi hermana no lo sabía y me dio pena. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube y suscríbanse aquí a TikTok para estar permanentemente con ustedes. Este tipo de trabajo, de estar en directo, lo hacemos con la finalidad de fortalecer y dar respuesta a las inquietudes que ustedes tengan dominocísticamente hablando. Así que continuemos, por favor. Ok, para que domine el juego gana, sabemos que es la base final de nuestra disciplina deportiva. Que el dominó es de lógica, la lógica la desarrollamos mejor, como dijimos anteriormente, tras una base teórica fuerte. Si no tenemos una base teórica muy fuerte, espectacular, al día, moderna, sencillamente esa base de jugar no es muy fuerte. Señores, la teoría es la base del análisis. La jugada se realiza mejor a través de una concepción teórica lógica. La lógica va a desarrollarse en función de la mejor jugada teórica. Entonces yo puedo tener 5 jugadas, pero la teoría me dice cuál es la mejor y la lógica, bajo su razonamiento, va a decir esa es la mejor. Creo que por allá hay un videito que saldrá en TikTok donde el jugador A sale con doble 2, el jugador B tiene el 2-1 y tiene el 2-3, pero tiene más 1 y tiene más 3, donde se juega por lógica el 2-3. ¿Por qué se juega por 3? Por la información que genera. No es que va a jugar el 1 porque tiene uno más, no, es por la información que genera. Es decir, si usted sale con el 2-3, le informa a su compañero, bajo una regla de oro que dice que debe golpear la salida del doble el jugador B con la serie mayor que posea. Cuando él juega el 2-3, que solo posee un 3 más, y aquí posee 2 1 más, él está informando a su compañero que él no posee 2-4, 2-5 y 2-6. Es decir, lo que están hacia la parte arriba, el volumen de puntos. Pero él puede poseer 2-1, 2 blancos. En cambio, si yo juego el 2-1 en este caso, mi compañero no sabe si yo poseo el 2-3. Esa es la diferencia. Les recuerdo, TikTok nos está respaldando para la enseñanza del dominó universal, del dominó del nuevo milenio, paso a paso. La empresa Streamlink está haciendo el esfuerzo bajo la inquietud de poder reconstruir el dominó. Entonces, señores, recuerden, el dominó que tenemos y hablamos aquí es para el dominó del nuevo milenio, el dominó moderno. Es corregir el desfase que existe con el dominó clásico. Recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de TikTok. Tal como lo dijimos inicialmente, si al levantar la piedra para comenzar el juego, un jugador saca 6-4 y el otro saca el doble 5, cada piedra suma 10 puntos, hay un empate. Pero ¿cómo se rompe el empate? El que posea la serie mayor en la piedra. Es decir, la serie mayor entre el 5 y el 6 es el 6, se impone el 6. Saldría el que tiene el 6-4. Recordemos, por favor, el campeonato a realizarse el 6 de junio en la ciudad de Nueva York. Es importante. Una de las cosas que nos gusta de Fredeusa
ese campeonato de Nueva York es que esta nueva federación marcha a plazo agigantado hacia la formación de un nuevo atleta, no de jugadores. Jugadores somos todos, atletas son pocos. Si nosotros manejamos la teoría de esta que te he hablado tanto, por ejemplo, nosotros dijimos que, un ejemplo, sale el doble 2, pero yo me apego a la regla de oro de la salida con los dobles. Si mi compañero sale con el doble 2, yo digo inmediatamente, no posee doble 3, doble 4, doble 5 y doble 6 acompañado. Eso está en nuestro video de TikTok. Entonces ya él no tiene eso. Y si el jugador B, por ejemplo, no tiene 6, yo asigno el doble 6 inmediatamente al jugador D. Si el jugador D en un momento dado no posee una piedra generada por C y castiga la piedra de su compañero, esa piedra que a mí me falta, si no la tiene el mío, porque ya sé que no la tiene, yo se la asigno al jugador B. Pero todo se basa en una formación teórica, en la lógica, en esta memoria que te hablaba anteriormente. Basado en eso, a la huida, a los pases, es que nosotros definimos quién tiene cada piedra definida. Asignamos ya por descarte. Si el mío pasó, si aquel pasó, la tiene esta. Si el mío lo mató y aquel la mató, lo tiene este. Así sencillamente se llama esto. ¿Ven? Está interesante la pregunta. ¿Ven? Vuelvo a repetir, se denomina teoría. Si yo salgo con el doble 3, mi compañero jamás sabrá que yo tengo el doble 4. Entonces tengo salida con dos dobles. Si salgo con el doble 3, yo por lógica le digo a mi compañero, no tengo doble 4, doble 5 y doble 6. Y el mayor enemigo del doble 4 será mi compañero. Hasta puede llegar a ahorcarme. En cambio, la salida con el doble 4 me permite que mi compañero sepa que yo no poseo doble 5 y doble 6. Cabe recordar que los campeonatos actuales no se hacen con parejas fijas, sino son parejas individuales de otro país, de otro estado, de otras entidades federales, X. Y de la formación teórica debe ser fundamental. El dominó actual no se basa en que no, yo voy a hacer con el doble 3 porque ataco. Ah, tú vas a atacar y el ataque hacia las piedras grandes que te quedan, una tranca la hacemos para ganar, no para perder. La piedra que debemos generar debe contener mayor información. Al salir con el doble 3, en este caso, no informo con la realidad sobre lo que poseo. Solo voy a informar sobre la cantidad de series que acompañadas del 3, pero no sobre otro doble que yo poseo. Eso tiene un sentido extraño actualmente. Muchas personas dicen, no, hay que salir atacando. No, ya no. Hay que ser más preciso en la información que generamos. La información de nuestra jugada, como decía el profesor Muñoz, decía, la información debe ser precisa, inmediata y veraz. Yo no puedo dar información errada porque confundo a mi compañero. Algunos jugadores dicen, sí, pero confundo a lo contrario. Ah, cierto. Confunde a lo contrario y confunde a tu compañero, es decir, va a llegar a jugar tú solo. Porque si tú tienes un compañero al cual está confundido y tiene dos contrarios que están confundidos, ¿cómo gana? Va a jugar a lo loco, que él va a jugar a lo loco y sencillamente es un desastre. El dominó no es un juego de jugar como loco, de tirar piedras a lo loco. Mi compañero debe saber la información que yo poseo y yo conocer la información que se genera. Entonces, señores, teoría es la base fundamental del juego de dominó moderno. Okay. Tal como lo hemos dicho, la del dominó sí tiene la jugada precisa y son las jugadas teóricas. Pero como estos señores no conocen de teoría, nunca leyeron un libro, ellos juegan sencillamente al azar. Y un dominó de azar no es una disciplina científica, lógica y matemática. Nosotros decimos que el dominó es un juego matemático y lógico porque la jugada que es, no es de azar. Tirar jugadas de azar no estamos hablando de una disciplina científica. Y el dominó, al igual que ajedrez, es una disciplina científica. Tiene leyes universales, tiene teoría universal. Es hora de que esos señores comiencen a leerla y no seguir diciendo disparates. El azar en el juego de dominó solo se consigue, como dimos en el barajo, en la adelantada. A partir de allí, cada jugada tiene un sentido lógico y teórico. La jugada tiene un porqué de hacerse. No que, no, es de azar, es para ver. No, ninguna jugada es para ver qué sale. No, eso no tiene sentido lógico del juego, ni matemático. La jugada que se debe realizar es porque esta es.
no es para ver qué sale, como decía alguno, no es para ver qué sale, no, que yo creía, no existe el yo creía en el dominó moderno. En el dominó nuevo milenio no existe el yo creía, es para ver, no, eso no existe, ese es un dominó viejo y obsoleto, ese es el dominó puro del pasado, ese es el dominó antiteórico, en que solo los jugadores se estaban a tirarle piedra entre ellos mismos sin saber que botar a grande para que le agarraran la chiquita. No, eso no tiene sentido. Hay un libro sobre la aplicación de la teoría moderna al juego. Este fue mi primer libro, se lo recomiendo. Este lo encontrarán en YouTube y comprenderán sobre qué es lo que he hablado durante tanto tiempo. Ahí aparecen las reglas de oro para la jugada inicial. Es decir, para la primera piedra del jugador del salidor existen 2 reglas de oro. Para el jugador B existen 2 reglas de oro fundamentales. Para el jugador C existen 3 reglas de oro para la primera piedra. 2 para el jugador B para la primera piedra. Es decir, se ajusta regla. Y cuando usted sabe esa regla, significa que la jugada es la que debe ser. No es lo que la gente cree y considera, no. Es una regla de oro. Es un principio teórico. Y lo conseguirán en ese libro. Además de esto, también lo va a conseguir en nuestros videos de YouTube. Les recomiendo, por favor, visitarnos en la plataforma de YouTube y observar, analizar y estudiar esos 77 videos. Por cierto, ante cualquier duda, pueden venirse a nuestra plataforma de TikTok y hacernos la pregunta y nosotros se las aclararemos, que lo que usted haya visto en YouTube, colocar la pregunta allá también en esta plataforma. Sigamos entonces con nuestro libro. La pensada es un sistema de señas. Sí, es verdad. Pero es la única seña válida que tiene el dominó. La pensada es la única seña válida que tiene el dominó. Veamos, por ejemplo, el no leer los estatutos federativos conlleva a decir esas barbaridades, porque la gente lo dice de manera destructiva, no constructiva. Vamos a tomar 2 ejemplos. Creo que se va a realizar dentro de poco un campeonato en España, donde el campeonato es a 350 puntos la partida y 50 minutos de tiempo. Es decir, el tiempo asignado para realizar el juego son 50 minutos. Vamos a tomar el campeonato venezolano. En el campeonato venezolano se establece 100 puntos para la partida y 35 minutos de tiempo para que finiquite el juego. Vamos a tomar la Federación Internacional de Dominó. La Federación Internacional de Dominó establece un tiempo creo que son 150 o 200 puntos y un tiempo también determinado en segundos, en minutos. La Federación Dominicana, la Federación Puertorriqueña, la Federación Mexicana, las 2 federaciones norteamericanas, cada una toma un tiempo que va a durar la partida y la cantidad de puntos asignados para cada partida. Entonces veamos esto. Si cada país y la Federación Internacional, el Fedemundo, que es la otra federación internacional muy fuerte, tienen un tiempo destinado para realizar la partida, significa que un jugador puede utilizar ese tiempo para pensar. Es decir, que yo puedo pensar en cada torneo que se realice en el mundo. Si es en Cuba, si es en Venezuela, si es en Puerto Rico, si es en Colombia, donde se realice. Entonces, la pensada no es seña, la pensada es válida, porque el tiempo para pensar me lo asignan las federaciones internacionales, las federaciones de los distintos países. No pueden seguir estos señores, estos barbarazos. Parece que hay gente que tiene problemas de comprensión lectora. No puede decir que la pensada es seña. Señores, si el tiempo para pensar lo asignan su propio país, lo asignan los reglamentos de su federación. Ustedes saben que si es malo, que te toca jugar con un tal Miguel, con un tal Carlos, con Pacú, con una estrella oral dominó naciente, con Sara. Y entonces te encuentras que van a jugar y el tiempo para el torneo, para realizar la partida, son 35 minutos. Y entonces ellos cada vez que van a jugar una piedra,
tardan 4 minutos o más, trayendo problemas de consumo de tiempo, porque están consumiendo el tiempo que a ellos no les compete. Se establecen los reglamentos federativos, voy a usar el venezolano, en donde cada jugada lleva un tiempo asignado de 20 segundos, donde yo puedo utilizar para mi jugada esos 20 segundos. Puedo hacerlo en más o puedo hacerlo en menos, donde la tranca posee un tiempo para realizarla de 1 minuto, para contar, hacer el sistema de conteo, para contar todas las piezas, ver si me conviene o no realizar la tranca acorde a los puntos jugados y los que yo poseo. Donde para decir paso, después de estudiarlo, sencillamente tengo 5 segundos. Entonces, el tiempo lo asigna la federación, señores, no puede ser seña. Lo que pasa es que como ustedes nunca han leído, ustedes no saben los estatutos, ustedes son los que juegan, es un dominó cubicero o un dominó de matemango, como dicen algunos amigos míos. El tiempo es definido en segundos para cada jugada. No pueden comerse todo el tiempo de los compañeros. Y se comen el de ellos y se comen el de los adversarios. Esa es la cuestión que tiene que reglamentar la federación. Sí, el tiempo dura de 35 minutos, pero debe dividirse en dos el tiempo. Y el que pierde por tiempo por consumir el suyo. Es decir, tocaría aproximadamente 17.5 minutos a cada pareja. Entonces hay uno que se come el tiempo de ellos y se come de los 17 de los demás también. Esto debe corregirse, amigo federativo. Hay buenas ideas por allí, ya, y conversaremos un poco sobre eso. Mira, honor a quien honor merece. El libro de Carayaca fue uno de los mejores libros de Venezuela, el jugador venezolano, fue uno de sus mejores libros. En realidad fue la escuela del dominó venezolano. Después del libro de Carayaca vino otro gran libro, fue el libro del dominó esencial del profesor Luis Muñoz. También excelente libro, increíble. Lástima que su publicación fue muy poca, ya que las organizaciones federativas no valoraron la calidad de ese libro, el cual fue mi tutor. El libro de Carayaca debe tener más de 30 años y ya cumple un gran rol en la sociedad dominocística venezolana. El que pueda conseguir el libro del maestro Muñoz, mire, señores, esta también es una joya literaria. No voy a hablar de los míos porque yo soy la generación y los míos no tienen nada que ver con los de ellos. Es más moderna, pero aplico la teoría del profesor Luis Muñoz, la cual me enamoré de su sistema de pensada y de allí desarrollé los otros conceptos teóricos. Por allí también hay unos libros, creo que fue del profesor Saider, cuando se jugaba en pareja, el doctor Saider también hizo unos muy buenos libros. Estoy hablando de lo más importante, por favor, no quiero denigrar de ningún escritor de antaño, sino fueron los que más me impactaron. El del Tigre Carayaca, lo considero la base teórica del dominó venezolano, un poco más profundo en su análisis, la del profesor Luis Muñoz, en su libro Dominó Esencial, que es del 2006, por cierto, 2009, 2006, algo así, los del doctor Sayo para jugar en pareja, y en la actualidad, jugando de manera individual, los de Eleazar Guillén. Son 5, no voy a quedar por fuera, ya que la de nosotros es enseñar a jugar dominó, sea por pareja, sea sin pareja, es aprender a jugar dominó de verdad, teórico, lógico y matemático. Para comenzar, los que están comenzando, los que quieren aprender de cero, síganos en esta plataforma de TikTok. Una vez que tengan la base sólida del conocimiento del juego, pasaremos también a cada vez a crear más problemas, más teoría en TikTok. Pero el que quiera aprender mucho más rápido, ya que hay unos que dicen, no aprendí nada, que vas a aprender si el tiempo es poquito. Hay unos Henry por allí que lo dicen que 3 Henry, lo voy a nombrar los 3 Henry. Que todos dicen, no aprendí nada, profesor, que vas a aprender. Y le he dicho, vete a YouTube y revisa. Después que fueron a YouTube, no he venido más para TikTok. Pero ya sé que aprendieron algo. Quisiera pedirle, ya el tiempo se nos ha acabado, quisiera pedirle a mi amiga Sara y a mi amigo Papu de la empresa Streamlink, que por favor hagamos equipo aquí para que nos conozcan nuestros seguidores.
Los seguidores no son nada más para ingresar, son para este equipo completo. Ellos quisieron tomarse una foto ayer y no tuve tiempo de darle la foto, así que hoy lo tomaremos en video. Ella es Sara. Hola. Ella es la que dice el regalo. Él es Carlos Pacú y son los representantes de la empresa Streamly. Señores, este es el equipo que me acompaña. Y hay que tener café. Ah, y el del café, gracias. Entonces estamos en la lucha constante por mejorar la calidad del dominó y formar nuevos atletas. Gracias Carlos, gracias Sara por la presentación de tu empresa. Próximamente les estaremos avisando cuándo será el propio en vivo para que tengan sus preguntas, conversemos un poco mejor y veamos. Ya estoy sorprendido, no vamos a responder más nada, nos vamos a dar, ya se acabó. Saludos a todos, un gran saludo a todos, gracias Carlos, gracias Sara, gracias Streamly, gracias Venezuela, gracias a los compañeros de otros países, gracias a Dominó Moderno, gracias a todos, nos veremos en el próximo video.